Buenos días, señora rectora. Somos el grupo 7 del curso de Discapacidad e Inclusión y en este video presentaremos nuestra propuesta para diseñar un aula verdaderamente inclusiva para la UPC. El propósito de este video es poder mostrar cómo un aula puede transformarse desde el concepto de justicia y el enfoque de capacidades de Martha Nussbaum, garantizando que todos los estudiantes cuenten con las mismas oportunidades reales para poder aprender y participar. Asimismo, incorporamos el modelo social de la discapacidad, que entiende que las limitaciones no están en la persona, sino en las barreras del entorno. Con estos enfoques proponemos mejoras en la infraestructura, en los materiales y en la experiencia educativa para estudiantes con discapacidad visual, auditiva, motriz y neurodivergencias. En la universidad, la discapacidad muchas veces se vuelve invisible, lo que genera prejuicios y un trato desigual. Por ello, partimos del reconocimiento de la diversidad para plantear un aula que elimine barreras y promueva equidad real para todos. En el aula se identifican diversas barreras que limitan la accesibilidad y el aprendizaje inclusivo. Entre ellas destacan las arquitectónicas como la distribución rígida de mesas y sillas, la falta de espacios amplios para desplazarse libremente y la ausencia de inmobiliario adaptable, lo cual afecta especialmente a estudiantes con movilidad reducida. También se observan barreras comunicacionales evidentes en la dependencia exclusiva de explicaciones orales sin apoyos visuales o subtítulos, dificultando la comprensión de estudiantes con dificultades auditivas o de procesamiento verbal. A nivel sensorial, la iluminación intensa, el ruido externo o interno y la falta de controles ambientales pueden generar sobrecarga sensorial, especialmente en estudiantes con hipersensibilidad. Asimismo, surgen barreras cognitivas cuando el aula depende en exceso de memoria o del aprendizaje abstracto, sin apoyos visuales, guías paso a paso, ejemplos concretos, haciendo que algunos estudiantes tarden más en comprender, no por falta de capacidad, sino por falta de adaptación a diferentes formas de pensar. Finalmente se encuentran las barreras actitudinales, como asumir que todos aprenden igual. Por otro lado, según el modelo social de la discapacidad, las limitaciones no provienen de la persona, sino del entorno que nos ha preparado para la diversidad. Así, cuando encontramos barreras arquitectónicas, la dificultad no está en la movilidad del estudiante, sino en un aula mal diseñada. Lo mismo ocurre con las barreras comunicacionales. No es el estudiante con discapacidad auditiva quien tiene el problema, sino la información que no se presenta de forma accesible. En las barreras sensoriales, el modelo social señala que la sobrecarga no es un rasgo del estudiante neurodivergente, sino un ambiente que no regula los estímulos. Las barreras cognitivas evidencian fallas en la planificación pedagógica, y las barreras actitudinales muestran que la exclusión nace de creencias que responsabilizan al individuo en vez de cuestionar el entorno. Finalmente, desde la justicia, un entorno educativo justo debe garantizar igualdad real de oportunidades. Sin embargo, las barreras arquitectónicas, comunicacionales y sensoriales vulneran esa igualdad al limitar el desplazamiento, la comprensión y la regulación de estímulos. Esas limitaciones no solo afectan el aprendizaje, sino que constituyen una forma de injusticia estructural, pues provienen de un entorno que no considera la diversidad. Por ejemplo, cuando un estudiante no accede a la información por falta de apoyos visuales, no es su capacidad la que lo excluye, sino el diseño del aula. Por ello, confirmamos que un aula que excluye es un aula injusta. El enfoque de capacidades de Nussbaum nos señala que ser justos no es dar lo mismo a todos, sino permitir que cada persona pueda ser y ser a su manera. Eso significa que no basta con ofrecer el mismo aula o el mismo material si en la práctica algunas personas no pueden usarlos plenamente por barreras sensoriales, físicas o cognitivas. Desde esta perspectiva, la discapacidad no proviene de la persona, sino de un entorno que no brinda las condiciones adecuadas para que alguien pueda desarrollar plenamente sus capacidades. Por eso, tratar igual no siempre es lo justo. Lo justo es garantizar que cada estudiante pueda realmente aprender, participar y relacionarse según sus propias posibilidades, garantizando que todos los estudiantes tengan las mismas oportunidades. De las 10 capacidades planteadas por Nussbaum, consideramos 4 fundamentales para un aula inclusiva. La capacidad de integridad física implica que cada persona pueda moverse con libertad y seguridad. Por ello, el aula cuenta con rutas amplias, mesas móviles, zonas libres de obstáculos para que cualquier estudiante pueda desplazarse sin riesgo. La capacidad de sentido, imaginación y pensamiento supone aprender y expresarse mediante distintos sentidos. El aula incorpora materiales en braille, ajustes de iluminación y aislamiento acústico, permitiendo que cada estudiante procese la información según sus necesidades. La capacidad de afiliación consiste en relacionarse, participar y sentirse parte del grupo. Esto se promueve mediante mesas configurables, grupos mixtos y participación guiada, evitando que alguien quede aislado y fortaleciendo una cultura de respeto. La capacidad de control sobre el propio entorno se refiere a decidir cómo participar y organizar el espacio personal. En el aula, cada estudiante puede elegir su forma de comunicación y ajustar su entorno moviendo muebles o también regulando la luz.
Ahora queremos presentar nuestra propuesta de diseño inclusiva del aula, que es parte central del proyecto. Lo que buscamos no es simplemente añadir adaptaciones, sino transformar completamente la lógica del aula para que pueda funcionar para todas las personas, desde el principio, aplicando accesibilidad, diseño universal y ajustes razonables como elementos integrados, y no como parches adicionales. Esta propuesta se basa en la justicia educativa y en el enfoque de capacidades de Nussbaum, que plantea que todas las personas deben de tener oportunidades reales para aprender, participar y poder desarrollarse plenamente. Para empezar, es importante recordar que en una aula inclusiva no se construye pensando en un estudiante promedio, porque ese estudiante promedio no existe. En un grupo real encontramos distintas formas de moverse, ver, escuchar, procesar información y participar. Por eso, nuestro punto de partida es que el aula debe estar preparada para esta diversidad y no esperar a que un estudiante encuentre una barrera para recién reaccionar. Por eso, la primera parte de nuestra propuesta aborda la infraestructura física, porque el espacio determina quién puede desplazarse, quién puede ubicarse, quién puede ver y quién puede acceder a los recursos. Y desde el diseño universal, un espacio accesible no es un privilegio, es el estándar mínimo para garantizar igualdad de oportunidades. Aquí mostramos nuestra primera imagen generada con inteligencia artificial, donde se aprecia una distribución amplia, rutas libres de obstáculos y mobiliario adaptable. Comenzamos por la movilidad y el acceso para la discapacidad motriz. Proponemos puertas amplias, sin desniveles ni umbrales, pasillos al menos de 1,5 metros, que permitan girar una silla de ruedas sin dificultad, y mesas móviles, y regulables en la altura, que permitan acomodar diferentes tipos de cuerpos y posiciones. También incluimos zonas específicas para estacionar y ayudas técnicas como bastones o scooters eléctricos, evitando que la persona tenga que dejar sus dispositivos lejos de alcance o bloquear los pasillos. En la segunda imagen generada con inteligencia artificial, mostramos el aula vista desde la entrada, donde se disminuyen estas rutas amplias y accesibles. Aquí es importante recordar algo clave del modelo social. La persona con discapacidad motriz no es el problema. El problema aparece cuando una puerta es demasiado estrecha, cuando una aula está llena de obstáculos o cuando el mobiliario no permite ajustarse. Si cambiamos el entorno, la limitación desaparece. Esto es exactamente lo que nos pide la justicia educativa, que el entorno no limite las libertades sustanciales de nadie. Ahora pasamos a la accesibilidad visual, que también es fundamental. Nuestra propuesta incluye señalética táctil en braille en puertas, interruptores y numeración de mesa. También usamos colores de contraste alto para facilitar la orientación y una iluminación regulable que evite deslumbramientos. Además, todo el material visual de clase tiene una versión accesible, ya sea en braille, en letra grande o en formato digital compatible con lectores de pantalla. Ahora, la tercera imagen generada con inteligencia artificial muestra estos elementos de contraste, iluminación uniforme y señalética visible. El objetivo es simple, que la comprensión del entorno y del contenido no dependa exclusivamente de la vista. Nuevamente, siguiendo el modelo social, la persona con discapacidad visual no está limitada por su visión, lo cual está cuando el entorno no ofrece alternativas sensoriales suficientes. Para la discapacidad auditiva incorporamos subtítulos en tiempo real en la pantalla principal, junto con micrófonos ambientales que permiten subtitular también las intervenciones de los compañeros. Además, incluimos un sistema de bucle magnético para estudiantes que usan audífonos o implantes con telecoil. Esto va a garantizar que puedan escuchar la voz del profesor sin ruido ambiental, sin distorsión y sin depender exclusivamente del volumen. También añadimos señales visuales para anuncios importantes, ya que muchos elementos del funcionamiento del aula suelen depender del sonido. La cuarta imagen con inteligencia artificial representa el sistema de subtitulado y los avisos visuales integrados al aula. Cuando incorporamos apoyos visuales ya no dejamos que a nadie fuera por una característica sensorial. En el caso de la neurodivergencia proponemos regular el ambiente sensorial del aula para evitar sobrecargas. Incluimos paneles acústicos para reducir el eco, iluminación ajustable por zonas, texturas suaves y una zona baja de estimulación donde los estudiantes puedan regularse cuando sea necesario. Además, planteamos que el profesor presente una agenda visual con la estructura de la clase, que se hará por cuánto tiempo y en qué orden. Esto reduce incertidumbre, ansiedad y permite que los estudiantes organicen mejor su atención. La quinta imagen generada con inteligencia artificial muestra esta zona de baja estimulación y la iluminación regulada. Aquí queda clarísimo lo que plantea el modelo social. La sobrecarga sensorial no es un problema del estudiante neurodivergente, sino un ambiente que no regula estímulos y que asume que todas las personas procesan de la misma forma. Ahora, incluso el espacio más accesible pierde su propósito si la metodología de enseñanza sigue siendo excluyente.
Por eso, la segunda parte de la propuesta se centra en transformar el proceso de enseñanza y aprendizaje. Primero proponemos una enseñanza multimodal basada en el diseño universal para el aprendizaje. Esto significa que todo el contenido se presenta de varias maneras, tanto oral, visual, escrita o digital. La explicación se acompaña con diferentes diapositivas claras, esquemas, subtítulos y ejemplos. No todos aprendemos escuchando, algunos necesitan ver, otros necesitan leer o también requieren de ambos. La sexta imagen con IA presenta un ejemplo de una clase con recursos multimodales simultáneos. Luego trabajamos la participación flexible. Esta ya no se estaría limitando a trabajar en voz alta. Un estudiante puede intervenir mediante el chat, una tarjeta visual, apps de comunicación o con pictogramas de respuesta. También integramos un trabajo colaborativo estructurado con roles asignados para evitar que alguien se sienta aislado o relegado por su forma de comunicarse. También transformamos la evaluación. No todos demuestran su aprendizaje de la misma manera. Entonces incorporó diferentes alternativas como videos, presentaciones orales, infografías, ensayos cortos, etc. Si un estudiante necesita más tiempo por su forma de procesamiento, se aplica un tiempo extendido como un ajuste razonable. La evaluación deja de medir velocidad o habilidades sensoriales y pasa a medir la comprensión real. Por último, incorporamos ajustes razonables personalizados. Aunque el diseño universal cubre la mayoría de estas necesidades, algunas sí requieren algunas adaptaciones específicas. Una ubicación preferente, un traductor de señas, el material antes de la clase, algún espacio con menos luz para los estudiantes o algún software especializado. La séptima imagen generada con IA muestra un ejemplo de estos ajustes personalizados dentro del aula. Estas medidas garantizan desde el enfoque de las discapacidades que cada estudiante pueda desplegar sus habilidades y poder participar realmente en igualdad de condiciones que los demás. En resumen, esta propuesta de aula inclusiva combina la infraestructura accesible, metodología flexible y una cultura de respeto que reconoce la diversidad como una parte natural de la comunidad universitaria. Cuando eliminamos barreras y anticipamos las necesidades de todos, la discapacidad deja de convertirse en un obstáculo para poder aprender y participar. Lo que hacemos es transformar el entorno para que todas las personas tengan las mismas oportunidades reales para poder desarrollarse, que es precisamente el corazón de la justicia educativa. Para finalizar, señora rectora, queremos resumir los puntos centrales de nuestra propuesta. A lo largo del video hemos mostrado el diagnóstico del aula UPC, identificando barreras arquitectónicas, comunicacionales, sensoriales, cognitivas y actitudinales, que actualmente limitan la participación plena de muchos estudiantes. Con base en el modelo social, el concepto de justicia y el enfoque de capacidades, diseñamos una propuesta que integra accesibilidad, diseño universal y ajustes razonables, tanto en la infraestructura física como en el proceso de enseñanza y aprendizaje. Creemos firmemente que la UPC tiene la oportunidad y la responsabilidad en la construcción de estas aulas inclusivas, demostrando que la educación superior puede y debe responder a la diversidad humana. Implementar esta propuesta no solo elimina barreras, sino que amplía las oportunidades reales de todos los estudiantes, permitiendo que cada uno pueda aprender, participar y desarrollarse plenamente. Con esta visión aspiramos a una universidad más justa, más accesible y más comprometida con el derecho a la educación para todos.